Ahora sí, estamos en vivo, ¿no? Buenos días, buenas tardes a todos. Sé que tenemos asistentes de distintos países, así que lo primero es preguntar a todos que están acá en este evento de dónde se están conectando, si pueden escribir en el chat cuál es su país. Y también nos gustaría saber de qué área, departamento son ustedes. Tenemos acá más personas de recursos humanos, si es de recursos humanos, de qué área, o founders de empresas también que están empezando a ver, ¿no?, cómo dar los primeros pasos en la contratación internacional. Entonces, lo primero es pongan acá en el chat. Veo que David se conecta desde Colombia. Buenísimo, David. Ahí voy a hacer un spoiler. Cristian también está en Colombia y de hecho tenemos acá, mira, alguien ahí, participante anónimo desde Argentina. Ezequiel está en Argentina. Tenemos un equipo muy, digamos, multipaís acá en este webinar hoy. Diego está en Brasil, ¿no? Entonces ya tenemos Brasil, Colombia, Argentina, y yo les voy a confundir, porque a pesar de que soy brasileña, estoy en Chile, ¿no? Y vivo acá en Chile hace un rato, y eso tiene todo que ver ahí con la temática que nosotros vamos a abordar hoy en esta charla, ¿ya? Veo que tenemos Omar de México, Jaime también de Colombia, Jessica está en New York, ¿no? Siranush, no sé si pronuncié bien tu nombre, está en Armenia. Juan José desde México, fantástico. Tenemos un equipo muy multipaís también acá. Bien, antes de presentarme, ¿no?, y de presentar a nuestros ilustres panelistas, ¿no?, quiero que también pongan acá de qué área son ustedes, founders, recursos humanos. Así podemos direccionar también nuestra opinión y ahí nuestros aprendizados a eso, ¿ya? Eh, bueno, sin más, partamos, ¿no? Bienvenidos a esta mesa redonda. Hoy vamos a hablar de cómo armar un equipo espectacular sin que el país sea una restricción. Y nos acompañan panelistas de lujo, ¿no?, que se van a presentar en un ratito más, que nos van a contar más acerca de su experiencia con equipos internacionales. Vamos a ver por qué salieron a buscar el talento afuera, cómo fue este proceso, ventajas, ¿no?, de la contratación internacional, cuidados también. Sé que van a salir algunas historias quizás de errores por acá. Y al final de esta conversación, estoy segura que ustedes van a salir con las 3 claves, ¿no?, para armar tu Dream Team internacional, ¿ya? Ya les dejo la invitación para que puedan poner acá en el chat sus preguntas mientras nosotros estamos conversando. Justo hablábamos con Ezequiel, ¿no?, Diego y Cristian, de que lo más entretenido es que podamos contestar las preguntas mientras ustedes van escribiendo, ¿ya? Así que les invito a eso. De todas maneras, ahí los últimos 10, 15 minutos también queremos enfocar a las preguntas de ustedes, ¿ya? Aprovechen que hay gente muy buena acá en este stage hoy. Y bien, parto, ¿no?, presentándome y luego voy a pasar la palabra a Cristian. Vamos por orden alfabética. Dale, Cristian, y ahí te presentas. Yo soy Michelle Cascardo, soy gerente regional para Latinoamérica en DIU, ¿no? Para que los que llegaron un poquito sin contexto acá, DIU es una plataforma de recursos humanos que permite contratar, pagar y gestionar equipos internacionales. Así partimos. Hoy hemos evolucionado para ser el todo en uno para los equipos globales. Y a través de nuestra plataforma uno puede gestionar desde la creación de los contratos multipaíses hasta el envío de equipos de trabajo, gestión de visas, coworking, pagos y mucho más, ¿ya? Ahora sí, quiero que Cristian, ¿no?, que es de dLocal, está en Colombia, se presente. Cristian, bienvenido. Perfecto, Michelle, muchas gracias, Dil, muchas gracias por este tiempo. Bueno, mi nombre es Cristian Taylor, estoy en Colombia. Actualmente trabajo en el equipo de Talent Acquisition, en nuestro equipo de People, en dLocal. dLocal es una fintech enfocada en construir infraestructura financiera
en los mercados emergentes para clientes globales. Trabajamos en lo que es Latinoamérica, África, Medio Oriente y Asia. Buenísimo, Cristian. De loco, es todo un éxito, un orgullo para Latinoamérica, ¿no? Y ahora paso a Diego, que también va a tener un acento muy parecido al mío, ¿no, Sí, Diego? un acento de Brasil, con mezclas. Bueno, yo soy head de eventos de Latitud. Apoyamos a startups en toda Latinoamérica y digo que en mis vidas pasadas yo fui co-founder. Entonces fui el cofundador de Viva Real. Llegamos hasta 600 personas en 2009 hasta 2020, cuando OLX adquirió la empresa, y también fundador de Viva Decora. Y hoy me dedico a eventos para founders en Latitud. Buenísimo, Diego. Y muy bueno que puedas aportar desde esta visión, ¿no? De estar como founder, ¿no? Antes y ahora apoyando a centenas de founders, ¿no? En Latinoamérica a través de Latitud. Así que muy buena esta doble visión. Y Ezequiel, desde Argentina, preséntate, por favor. Un gusto y también mil gracias, Michelle, por la invitación. Soy Chief Business Development Officer o algo así en Workana. Workana es el marketplace de freelancers más grande de toda Latinoamérica. Existe hace 10 años y en los últimos 3 años, diría, estamos con un foco muy fuerte en armar la base de developers independientes más grande de toda la TAM y intentar ofrecérselo a compañías de la TAM y de Estados Unidos. Entonces ese es un poco el foco que venimos teniendo y para lo que yo me sumé a la compañía para hacerlo crecer. Y en paralelo, ya hace 6, 7 años, soy profesor en la universidad de MBA y armamos un bootcamp también para startups, para First Time Founders, que tiene más o menos 500 egresados, así que eso es también algo interesante para estar apoyando ahí a founders. Y ahí también traes esta visión, ¿no? De varios ángulos, ¿no? Ezequiel, desde una empresa que es internacional, desde una empresa que está en contacto con talento internacional. Y te voy a hacer una confesión, mi contacto con talento internacional por hace años, ¿no? Quizás la década, ¿no? Que existe Workana, fue a través de Workana. Fue ahí que me abrió un poquito el mundo de decir, wow, eso se viene para el futuro y mira dónde estamos hoy en día, ¿no? Estaba correcta en mi visión. Bueno. Muy bien, muy bien. Partamos entonces con el panel, ¿no? Mi primera pregunta va a estar direccionada a todos ustedes, ¿no? Y es cierto, ¿no? Que la contratación en Latinoamérica viene en alza, ¿no? Nosotros acá en DIU hemos visto un crecimiento año tras año cercano a 120%, ¿ya? Aún así, hablando, y sé que ustedes también, hablando con otras startups en la TAM, vemos que muchas, la gran mayoría, aún no se atrevió a tener esta mirada más internacional, no, la gran mayoría aún no ha dado este primer paso. Entonces, ahí entro a mi primera pregunta, ¿no? ¿Qué impulsó a las empresas de cada uno de ustedes a empezar a contratar internacionalmente, ¿no? Y naturalmente ahí tocar en algunas ventajas que han visto sus empresas en tener este crecimiento internacional. No sé si ahí alguien se apunta a ser el primero o elijo, como quieran. Bueno, si quieres yo empiezo, dale. Yo veo la mano así subiendo. Ezequiel, dale tú entonces. Dale. A ver, algo interesante, como dije antes, de Workana es que existe hace 10 años y desde el primer momento, Tom y él y los founders pensaron la compañía de forma remota y distribuida y con mucho de lo que hoy es moneda corriente, si querés. Entonces, trabajar asincrónico, trabajar en diferentes países, contratar gente sin importar dónde sea.
está muy atado a la naturaleza de Workana, a la naturaleza de freelancing que arrancó, en donde era gente, digo, ahora cambió un poco y evolucionó ese modelo, pero era gente casi por default nómade, que iba viajando por el mundo, etcétera. Entonces, como se hizo con esa lógica y con trabajos un poco más cortos y de que vos podías hacer cuando vos tenías tiempo, incluso podías hacerlo en paralelo a un trabajo en relación de dependencia, por ejemplo. Esto permitió, digamos, que en nuestra compañía Remote Work sea como mucho antes de que esto sea a thing en el mercado, ya funcionaba, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con la naturaleza de los proyectos. Eh, y en el fondo, digo, lo que tenía de algo más, si quieren, filosófico es el talento puede estar en cualquier lado. No es del todo relevante que viva al lado de la oficina. De hecho, hoy no tenemos más oficinas en ningún país. En su momento teníamos en Argentina, en Brasil, en Malasia, etcétera, y ahora ya no tenemos ninguna. Pero digo, es encontrar el talento por su talento y no por dónde está o qué idioma habla. Lo que tiene de bueno particularmente Latinoamérica es que, por ejemplo, a nivel time zone, estamos todos más o menos en la misma franja, 2 horas para un lado, 1 hora para otro, entonces eso lo hace muy fácil incluso cuando queremos trabajar de forma sincrónica. Eh, y en el fondo eso, ¿no? Fue algo muy natural decir, salgamos a buscar el talento sin importar dónde esté y vayamos con eso. Y si quieren, sí, una parte de mentalidad y metodología. Antes no había tantas herramientas como ahora, pero de decir, eh, este es el formato para trabajar con gente que está distribuida en todos lados y lo puedo usar, ¿no? En ese momento era mucho más precario que ahora, pero se podía Sí, me imagino. Ustedes entonces ya nacieron así, internacionales, remotos, Ezequiel, o también. fue Sí. ya nacieron de esta Sí, manera. porque también, digo, nuestra plataforma siempre fue eso, entonces el equipo de Workana, llamémoslo, se armó con una mentalidad muy parecida. Entonces, de hecho, cuando la pandemia, yo entré justo después de que empezó la pandemia, y la pandemia en realidad no cambió casi nada en Workana. Digo, entonces fue bastante interesante eso, como que estaba todo ya preparado por las dudas. Bien, y ahí, o sea, por lo menos lo que hemos visto nosotros en Divo es que después de pandemia, en realidad eso enseñó a otras empresas que era factible trabajar en remoto y que nosotros que trabajamos así desde hace más tiempo no estábamos tan, Exacto. no era tan fuera de la realidad, ¿no? Para mí Entonces, son dos cosas. Eso y, como dije antes, el desarrollo de miles de herramientas. Diles una, pero hay muchas otras para project management, para otro tipo de cosas, para que esto funcione, ¿no? O sea, para poder contratar, para poder pagar, para poder trabajar, para poder lo que sea, Asana, etcétera. Un montón de cosas que hacen que ahora se pueda trabajar muy bien de esta manera, ¿no? entonces, quizás Kristen después nos puede contar un poquito también en DLocal, pero nosotros usamos herramientas incluso para crear cultura, hacer como icebreakers entre los equipos a través de Todo. bots, ¿no? Mm. Entonces, es como es llevar eso al extremo, ¿no? Pero todo se puede con buenas herramientas. Y Ezequiel, me sale una duda, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes contratan internacionalmente, nos mencionaste esto ahora. ¿Cómo funciona, por ejemplo? Yo veo muchos clientes preguntando, ¿no? Tengo que seleccionar un par de países a la hora de hacer la búsqueda. ¿Puedo abrir esta búsqueda a todos los países? ¿Cómo es eso en Orkana? Y también en temas salariales, que yo sé que es una gran duda que hay en el mercado. Entonces, si nos puedes contar un poco de este backstage también. Sí. A ver, nosotros, y hay parte de definición, si querés, nuestra, y hay parte más de mercado o de beliefs, de lo que pensamos que está bien. Eh, Nosotros al cliente, excepto que haya una restricción muy particular del cliente, llamémoslo por un tema legal, filosófico o por capricho, no importa, intentamos sacárselo, pero digo, nosotros no hacemos ningún tipo de filtro por país. Vamos al cliente, charlamos, definimos exactamente qué queremos buscar en la posición, del lado hard, del lado soft, del nivel de inglés, etcétera, y vamos a buscar a nuestra base sin ningún tipo de filtro. Entonces, si esa persona está en Venezuela, en Colombia, etcétera, y de hecho algo interesante es que nosotros en general tenemos el país de nacimiento de la persona en nuestra base, y cuando lo entrevista, o sea, cuando volvemos a hablar con esa persona para decirle si le interesa una oportunidad, le preguntamos dónde está, pero en general esa persona se puede ir moviendo por distintos países durante el año y no está seguro en qué país está en cada momento, entonces para nosotros simplemente no es un filtro o una restricción, de vuelta, dado que el time zone es el mismo, etcétera, no cambia.
Y dicho eso, lo que sí intentamos es, y esto es una discusión filosófica muy grande entre empresas y salió en las grandes empresas tech de Estados Unidos y todo, que qué haces con digamos, con las bandas salariales across países, etcétera, y cómo haces eso para que después el tema de la equidad. Nosotros por lo menos lo que hacemos es cuando tenés empleados en relación de dependencia es un poco diferente porque en cada país las cargas son diferentes. En Brasil es 90%, en Argentina 70%, en otros países es más baja. Entonces ahí no te queda otra que pensar un total comp y bueno, y va a haber empleados que te van a salir más caros que otros. Pero cuando es un modelo más como el de contractors, que es el que trabajamos en Workana, donde son trabajadores independientes, es más puro si querés lo que les pagás. Y lo que ahí nosotros decidimos es, nosotros hacemos bandas bastante estándar y bastante chicas, diría. Entonces, un Node.js senior gana, no sé, X, $5,000 al mes o lo que sea. Y eso es lo que nosotros le decimos al cliente, lo que vale la posición. Y después vamos a buscar a la mejor persona, que de vuelta, no importa si en ese momento está viviendo en Venezuela, en Argentina, en México o en Chile. Eso es lo que ofrece la posición. Y después dónde viva la persona, dónde quiera estar en esos meses o eso, corre como por su lado, ¿no? Entonces nosotros intentamos unificarlo lo más posible y no es que usamos un factor de corrección para cada país, para cada lo que sea, sino que intentamos estandarizarlo un poquito más. De vuelta, es algo más alineado a la visión, etc. Eso, pero porque pensamos que depende más de la persona. Obviamente, si es una empresa que busca a alguien que por algún motivo sí o sí tiene que vivir en Palo Alto, bueno, digo, ahí no queda otra y claramente le vas a tener que pagar un plus porque si no, no puede vivir. Pero de mi punto de vista solo tiene sentido si la raíz del trabajo de esa persona requiere que viva exactamente en ese lugar y que digamos, pague el alquiler más alto del mundo, etcétera. Si eso suma para el negocio, está bien. Pero si no, digamos, es eso, ¿no? Nosotros intentamos hacerlo un poco más parejo y después que lo otro quede del lado de la persona, ¿no? Sí, nosotros ahí también para aportar es que nosotros decidimos hacer regional, ¿no? Porque sí o sí necesitamos que las personas estén en determinadas zonas. Entonces, como Sí, yo tenemos siempre estoy hablando de Palo yo siempre estoy hablando Alto, de la TAM, alguien ¿viste? está allá, ¿no? Exacto. Pero depende mucho del negocio de la empresa y de su visión. Entonces acá yo creo que, como has dicho, ¿no? En un principio no hay correcto y equivocado, es mucho más que la empresa haga la reflexión interna, ¿no? De ver cómo quiere llevar eso afuera. Y ya he visto hasta empresas que hacen corrección salarial en base al índice Big Mac, ¿no? Entonces, también, de decir, oye, dependiendo del coste de Big Mac, es el coste de vida, entonces el salario debe ser un poquito más alto, pero ya cuando tienes un equipo muy internacional, entras a un lío tremendo si vas a tener un salario distinto por país, ¿no? Exacto. Y nuestra base está toda en la TAM, entonces, digo, tomamos eso como un bloque. Si tuviésemos un montón de gente, digamos, en Estados Unidos, como de talentos, quizás habría que armar otro bloque, digamos, puede ser, pero sí, hoy lo manejamos así. Buenísimo, Ezequiel, gracias. Muy bueno saber cómo funciona ahí por detrás en Workana. Y Workana es de los que empezó este movimiento en Latam, entonces tienen un montón de experiencia, ¿no? Así que muy cool entender un poquito cómo fue esta trayectoria. Ahí, Diego también ha estado mucho tiempo involucrado con startups, nos contó que fue founder, ¿no? Hace algunos años. Justo estábamos haciendo la broma, le pregunté cuándo, ¿no? Y le dije, oye, yo creo que fue 2014, ¿no, Diego? Y me dijo, no, antes, en 2009. Yo, claro, sí. 2014 parece que es cercano, pero ya se fueron 10 años, ¿no? Y mucho ha cambiado en el mundo, ¿no? Desde entonces. Y ahí mi pregunta, Diego, es, ¿no? Considerando que tú tienes esta visión, founder, sí, ¿no? Y hoy en día en Latitude apoyando centenas, ¿no? De founders. Ahí estaría bueno que nos cuentes un poquito más también cómo. Quería entender en tu visión qué ha cambiado, ¿no? Desde aquellos años, ¿no? Tempranos hasta ahora, ¿no? En términos de contratación internacional. Claro, y empiezo diciendo, ahora Latitude empezó hace 3 años, empezó en la pandemia, entonces ya empezó de forma remota, la cultura ya de forma completamente distinta.
Y lo que puedo decir de las startups del 2009, 10, 11, 12, 13, estaba todavía muy fuerte la cultura de la oficina presencial. Incluso cuando se iba a expandir internacionalmente, se hacía mucha improvisación al principio. Entonces me acuerdo tener, por ejemplo, un profesional en un país específico y estábamos con tema de pago, improvisando en PayPal, y luego problemas de riesgo, de compliance, y luego, mira, tenemos que hacer algo en este país. Entonces se abría una oficina en este país, algo que generaba también un coste muy alto. Y incluso tuvimos problemas en algunos momentos a donde empezamos una oficina en un país y luego tuvimos que dejar la oficina en este país después de algún tiempo. Entonces, todos estos errores, yo creo que hoy se puede hacer de forma todo mucho más fácil, de traer las personas ciertas, tener la tecnología para eso, las plataformas como Deal para ayudar con esto. Pero entonces yo diría que teníamos improvisación, riesgo y costo alto. Es lo que pasaba mucho. Y hoy ya se puede hacer esto de forma mucho más fácil. Exactamente, Diego, estoy muy de acuerdo. Incluso yo estuve al otro lado también intentando hacer contratación internacional hace muchos años y era complejo, ¿no? Ha cambiado bastante y hoy yo digo que uno puede testear los mercados antes mismo de decidir, ¿no? Abrir una entidad en caso de que esta expansión sea por temas comerciales o no. Pero ahí también, Diego, ¿cómo crees que las startups, ¿no? Que tú estás en contacto a través de Latitude y demás, están usando estos recursos hoy en día? ¿Ves que ya nacieron con esta mentalidad de buscar el talento internacional o de vender a otros países? ¿O aún están muy centradas ahí en su propio ombligo de buscar en 20 kilómetros de la oficina virtual o de la oficina, ¿no? Lo que pasa en Brasil específicamente es quizás distinto de los demás países en Latinoamérica por el tema de la lengua, del idioma. Entonces, las startups a donde se maneja, se trabaja en inglés, se trabaja en portugués, español, a donde hay otros idiomas, a donde hay este conocimiento, hace mucho sentido y ya están de esta forma en muchos países, con gente en distintos países. Pero hay todavía startups a donde se habla solamente portugués y entonces en estos casos hay que estudiar y ver qué hace más sentido, pero seguro yo veo como un tema que está creciendo muchísimo, el tema de idiomas en Brasil, porque siempre estuvo, yo diría, retrasado en el tema de inglés, por ejemplo, en Brasil. Y ahora ya veo mucho más gente del ecosistema de tecnología, de startups, aprendiendo, buscando conocimiento, buscando idiomas, pero ya veo incluso un cambio muy interesante que veo es que los co-founders en general estaban en una misma ciudad y ahora están en distintos países y no pasa nada y todo bien. Entonces esto ya veo muchos cambios. Sí, nuestro país tiene ahí muchos desafíos en internacionalización con un mercado gigantesco, ¿no? Interno. Sí. Muchas veces no usan ahí todo el potencial que hay de la contratación internacional de expansión. Acá en Chile, por ejemplo, es al revés. Una startup chilena ya nace pensando en el mercado de irse en Colombia y a México. Ya nace así, ¿no? Por temas de volumen de mercado. Entonces, aún así, he visto algunas que no se han apalancado, ¿no? De esta facilidad que está hoy en día. Y es como Ezequiel había dicho, ¿no? Es tener el mejor talento en donde quiera que esté. Y con el mejor talento yo puedo tener una mejor startup, un mejor servicio y demás, ¿no? Soy mucho más robusto desde el punto de vista de la propuesta de valor, ¿no? Hacia mi cliente. Así Sí. que súper interesante, Diego. Y creo que la tecnología ha ayudado bastante en eso. No solo ahí por Deal lo menciono, pero también en temas de conexión, ¿no? Todo el project management que también ahí nos comentó Ezequiel y todo eso hace más fácil, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Si fueras a abrir tu startup hoy, Diego, ¿abrirías mirando el mercado de la TAM?
Yo creo que hace mucho sentido ya, si estoy en Brasil, mirar a Latam, pero no solamente a Latam, a Estados Unidos, a Europa. Entonces yo creo que hace mucho sentido, sí, ya mirar afuera de Brasil, no pensar solamente en Brasil como hacen muchas empresas todavía, pero eso ya está cambiando mucho. Buenísimo, Diego. Yo haría lo mismo. Cristian, tú estás en una startup que hizo este recorrido, ¿no? Ustedes son súper internacionales hoy en día y creo que estar en un área de people, ¿no? En una empresa que crece, ¿no? Como creció dLocal y con el tema de la internacionalización, no debe no haber sido tan fácil, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de la perspectiva de People sobre este crecimiento y también ahí internacional, ¿no? Claro, 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 claro. Digamos que para nosotros la pandemia abrió muchísimas oportunidades globalmente. Y algo que buscamos desde dLocal es poder acompañar ese crecimiento de la empresa con nuestro personal, con nuestro equipo. Porque cada vez que se abría un mercado nuevo, teníamos la posibilidad o vimos la posibilidad de poder contratar localmente, ¿no? Y vimos que al poder contratar localmente, pudimos empezar a dar a conocer nuestra marca en mercados donde no estábamos presentes y pudimos empezar a comenzar a atraer talento también, que es súper importante para nosotros. Es el beneficio también de poder empezar a mirar en otros mercados nos pudo beneficiar porque especialmente para esos roles que tienen que ver con el soporte global, ¿no? Porque si tienes clientes que están en Latam, en África, en Asia, vas a necesitar un soporte que pueda estar ahí para ellos en su time zone y en ese mismo horario, ¿no? Y para nosotros eso fue súper clave, poder tener un equipo donde tienes una persona en Latam, una en África y una en Asia, para que puedas tener esa cobertura casi que 24/7, ¿no? Y bueno, es muy importante también para nosotros el tema de la diversidad cultural. Para dLocal es súper importante poder tener esa diversidad, es un pilar fundamental de lo que somos nosotros. Y la verdad es que teniendo esa diversidad trae nuevas ideas, nuevas perspectivas y bueno, al fin y al cabo eso nos enriquece a todos. Buenísimo. Entonces, ahí por lo que no nos cuentas, ¿no, Cristian? Fue primero una decisión comercial, ¿no? De tener gente local y poder dar a conocer la marca de ustedes en otros mercados. Y mientras tenían clientes de distintas zonas horarias, empezaron a buscar tener cobertura para atender sus clientes 24/7. Entonces, al final, Exacto. estos fueron los motivadores, ¿no? Que les llevaron a buscar un talento más internacional. Claro, claro, claro. ¿Y Sí, cómo sí. crees que ahí quizás, cómo es el proceso en el backstage también de ustedes? Las vacantes deciden, por ejemplo, por zona horaria, ¿no? ¿Cuáles son los criterios principales y cómo Claro, salen a buscar en el mercado? claro, claro, claro. Digamos que ahí lo que queremos o lo que estamos buscando es que nuestro equipo esté más cerca de nuestros merchants, de nuestros clientes, ¿sí? Queremos que estén más cerca para que podamos brindar un mejor servicio, para que podamos estar más pendientes de ellos. Digamos que lo que estamos también intentando hacer es que se puedan crear un tipo de hubs, porque obviamente para nosotros es importante tener un equipo remoto, pero a la vez queremos tener ciertos países o ciertas ciudades en donde podamos concentrar un equipo que también es importante que se conozcan, que pasen tiempo juntos. Entonces diría que este tipo de cosas influyen mucho en nuestra decisión. Buenísimo. Y algo que también nosotros apostamos, ¿no? En Dio es que si bien somos una plataforma y una empresa muy global, siempre intentamos tener algo de toque local, ya sea algunos features dentro de la plataforma o la visión. Y por eso nuestra estrategia cuando empezamos a llegar a determinada escala fue tener country leaders, cuyo el desafío era obviamente dar este toque local, ¿no? De lo que se necesitaba, no solo en términos de producto, pero también de cómo funciona el talento local y demás, ¿no? Entonces también fue por un tema de negocios, pero también por un tema de atracción de talento y llegada, ¿no? Total. Eh,
Y ahí tengo un caso curioso. Yo cuando entré a Deal, ¿no? Mi jefe estaba en Singapur, ¿no? Entonces teníamos mucha diferencia horaria, pero eso Claro, nos daba una ventaja competitiva gigantesca. Piensa en la situación, ¿no? Yo partiendo mi día de trabajo, ella terminando su día de trabajo, me claro, pedía todo lo que necesitaba, se iba a dormir. El día siguiente, cuando despertaba, ya estaba todo hecho, ¿no? Ese es el claro. sueño de cualquier gestor, dormir y despertar y estar todo hecho, ¿no? Entonces, te genera una velocidad el 24/7 ahí que has mencionado, no solo en temas de atención al cliente, pero también de velocidad con que el negocio puede avanzar en sus demandas, ¿no? Así que hay que aprovecharlo. 100%. Es A mí que me pasó parecido, Michelle, cuando entré a Workana, mi jefe estaba en Malasia también, teníamos 11 horas de diferencia y era algo parecido. Al principio es un poco estresante porque vos te levantás a las 7:30 de la mañana, no sé, 7, yo que tengo hijos, o sea, y si veías el celular, que después fui aprendiendo a manejarlo, tenías todos los mails, todos los updates de toda la noche que te habían llegado y era como que ya sentías que tenías que empezar a hacerlo, pero una vez que lo controlás, está bueno y tenés una sync a la noche algún día o a la tarde-noche o a la mañana y, y se puede. De vuelta, no sé si es lo mejor, pero que, digamos, se puede hacer funcionar, se puede y está bueno también. Y es bueno que tengamos este tipo de conversación porque creo que uno de los principales desafíos, ¿no? Ahí del trabajo remoto ya no es el tema administrativo, contratos y demás, pero sí la cultura que va a tener la empresa a la hora de trabajar, ¿no? Sí, Entonces lo que mencionas de probablemente cuando tú despertabas y estabas lleno de mails y cosas, ¿no? Y sentías que todos estaban trabajando hace mucho más horas que tú, exacto. eh, si no tienes el apoyo y el soporte, ¿no? De tu organización para eso, quizás te colapsas, ¿no? Sí. Pero por eso viene la cultura a poder ayudar, ¿no? Y el grupo de liderazgo y respetar los horarios de donde la persona esté, ¿no? También. Exacto. Sí, ahí hay algo súper interesante para mí de lo que es aprender a trabajar bien asincrónico, ¿no? Y ahí tenés como parte de cultura, tenés parte de herramientas, como dijimos antes, porque entonces una de las cosas que me acuerdo cuando yo entré a Workana es, hay muy buenas guías de cómo trabajar bien async y cómo usar cada herramienta, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, excepto que estés o sea, en algún área muy operativa de customer support o algo así, en donde, bueno, ahí no te queda otra, o quizás, bueno, comercial, donde tenés reuniones con los clientes live y ahí no queda otra, pero en todo el resto de los equipos no usan mail, por ejemplo, nadie usa mail, excepto que sea con externos, nadie te va a... O sea, se sabe muy bien para qué sirve Asana, para qué sirve Slack, por ejemplo. Entonces, Slack realmente es para algún anuncio o para algo que alguien te tenga que escribir que sea realmente urgente, pero como que la gente entiende bien que es urgente y no. Todo lo demás, nosotros usamos Asana y entonces se crean ahí los tasks con los due dates, con las responsabilidades bien explicados y vos sabés que esa parte, digamos, de cuando haces el batch, de, bueno, ahora me voy a poner a trabajar en estos tasks, etcétera, depende de cada uno, ¿no? Entonces, cuando te sacás un poco la presión y sabes si vas armando tu semana y decís, bueno, tengo estos tasks para este día, estos para este día, etcétera, ahí como empezás a manejar un poco y decís, bueno, puedo bachear esto más no sé, a la noche, si al mediodía me gusta ir a hacer deporte, o a la tarde si soy mejor, o a la mañana temprano si soy mejor, o si tengo hijos o si no, etcétera. Creo que ahí es donde empieza a ganar un poco de, de parte interesante para las áreas que pueden trabajar así, ¿no? Pero para tecnología, para producto, para ese tipo de áreas, para mí es algo que funciona muy bien eh, y está bueno. Total. No, y Ezequiel, quería agregar otra cosa que es súper importante a lo que decías. Desde iLocal buscamos también proveer esa flexibilidad para que las personas puedan cumplir con sus metas sin tener un horario fijo de 9 a 6 o a esta hora del almuerzo, sino que confiamos en las personas y sabemos que van a llevar a cabo su trabajo, van a cumplir con sus metas y a la vez entonces ellos también empiezan a valorar muchísimo más el trabajo y se crea una cultura
en donde no se tiene que estar detrás de la gente para que se cumplan las cosas, sino que cada uno tiene esa responsabilidad de poder llevar a cabo sus tareas y pues de sacar a cabo cualquier cosa que se pueda enfrentar en el día a día, ¿no? Sin tener que tener el jefe, qué horas son, qué haces, por qué hiciste eso, por qué no así. Entonces digamos que también refuerza muchísimo la cultura de la empresa. Eso que decís desde el lado de HR es re importante porque muchas veces o sea, yo por lo menos me sigo sorprendiendo de ofertas que hacemos a perfiles muy buenos para entrar a trabajar con nosotros y que después cuando hablas después de que entraron, como que una de las cosas principales es, che, mira, estaba como con otras oportunidades y todo, pero esta forma de trabajar y esto como me encanta y es algo que me compra. Entonces a nivel cultura, a nivel employer branding, etcétera, sí, digo, suma un montón realmente en la práctica. Obviamente que después tenés que hacerlo y cumplirlo, ¿no? Si nada más es algo que decís no funciona, pero es súper interesante. Realmente es un buen hook. Claro, no solo para atracción, pero también para fidelización del talento, porque Exacto, cuando exacto. empiezan a mirar hacia el lado y ven que sus compañeros no están en este esquema y aún están con el típico, ¿no? De 9 a 6 o algo así en otras, al final uno valora mucho más tener esta flexibilidad y poder adecuarse en sus tiempos. En Dio nosotros funcionamos muy parecido también, ¿no? Entonces, ahí yo creo que uno de los secretos que ya podemos contar a los demás acá en esta charla es que la cultura va a ser algo clave para quien está buscando, ¿no? La contratación internacional. Nosotros acá también usamos Slack, ¿no? Heavy users de Slack, además. Mail solo para comunicación con clientes, ¿no? O comunicación externa, proveedores. Para lo que dijo Cristian del horario, para nosotros fue clave definir metas, ¿no? Tener bien definidos los OKRs, ¿no? Así sabemos si la persona está avanzando o no, sin tener que estar mirando qué es lo que está haciendo. Entonces, OKRs. Hablando con algunos founders, muchos me dicen, pero yo no sé poner esto de OKRs. Oye, yo también no sabía. La primera vez que hice quedó horrible y pasado 2 meses he dicho, ¿por qué diablos puse este OKR que no hace sentido, ¿no? Hoy en día ya es mucho más natural, pero yo creo que es partir, ¿no? Simplemente y pedir sugerencia a las áreas. También puede ser bottom-up para partir, ¿no? Por lo menos. Y ahí son algunas claves de cultura. Quizás a lo que dijo Ezequiel y Cristian, yo agregaría también tener una base común de conocimiento. Nosotros usamos Notion, estamos desarrollando nuestra propia con inteligencia artificial ahora, pero así uno no tiene que estar, hey Diego, hey Cristian, ¿cómo hago el proceso X? No se mete a una base, chequea el proceso X, lleva por su cuenta, ve videos en Loom y listo, ¿no? Ya no es como, no necesito el compañero al lado. Y eso es tema de cultura también. Quiero invitar a que escriban sus preguntas en el chat. Ya, sí, ya van preparándose para las preguntas. Pero antes quiero hacer acá quizás un wrap-up, ¿no? De todo lo que hemos hablado hasta el momento. No, pensando aí, Diego, Cristian, Ezequiel, pensando em uma empresa, ¿no? Que vai dar seus primeiros passos em contratação internacional. Me gostaria que dessem una recomendación a estos founders o personas de HR que están acompañándonos acá hoy. ¿Qué recomendación darían a esta persona? Bueno, arranco yo también. Bueno, Yo diría, previo a empezar, creo que muy importante si es algo que realmente se quiere avanzar desde la compañía y están, o sea, están convencidos los founders o quien sea que esté en el team hoy. Yo diría, tener un muy buen stack a ver, o primero, entrenamiento barra convencimiento de todos los managers y etcétera de cómo se va a trabajar, porque si no es muy fácil salir a buscar todo esto y que después se rompa todo. Entonces, estar seguros de qué se está buscando. Y segundo, una vez que se tiene como ese proceso y esa lógica, tener de vuelta, tener buenas herramientas y procesos para poder hacerlo bien. Después, digo, obviamente hay que entrar a los lugares, digo,
entrar a Workana a buscar talento, entrar a Deal para después poder contratarlos, digo, usar D-Local para los pagos, digo, eso está bien, pero y hay que ir a buscarlo y dónde buscar el talento, etcétera, pero digo, también de última es algo que si tenés un equipo de HR, también puedes ir a buscarlo a mano por LinkedIn, se puede, también no es lo más fácil, pero se puede. Pero creo que eso, como tener el convencimiento y el entrenamiento, porque después no es lo mismo que un manager tenga un equipo de 3 personas en la oficina sentados al lado, que tenga uno en Brasil, que habla más o menos en español, uno en Colombia y uno en México, que cada uno piensa diferente, está acostumbrado a trabajar diferente, que cada uno quizás arranca un poco después, un poco antes, y les tiene que dar feedback a todos y manejarlos, etcétera. Creo que esa parte de entrenamiento y todo, no es que automáticamente un manager de repente sabe cómo hacer todo eso, hay que entrenar mucho. Y ahí quizás contratar, ¿no? Apalancándome de lo último que has dicho, Ezequiel, es también ser muy criterioso con el tema de fit cultural y soft skills en la contratación, ¿no? Exacto. Porque vas a necesitar un líder con adaptabilidad, ¿no? Es necesario eso. Entonces, quizás ser mucho más ahí criterioso en estos soft skills de cultura, ¿no? Diego, creo que quieren Sí, ahora. sí, quería comentar. Yo creo que es muy importante evaluar qué hace más sentido para tu negocio, para lo que estás construyendo y para la dinámica de tu trabajo, tus clientes. Y luego, claro, usar las plataformas digitales, las tecnologías, plataformas como Deal, son muy importantes. Y quería decir otra vez la importancia de tener herramientas de gestión como los OKRs, porque eso tiene toda la diferencia. Si la gente está por un quarter, para todo un quarter, por 3 meses, si están buscando 1, 2 o 3 resultados clave, es mucho más interesante que busquen resultados de que se esté mirando cuántas horas, cuándo empezó el trabajo y todo esto. Entonces, pero es una mudanza, un cambio cultural bastante grande, pero yo diría que es bastante importante como base para el trabajo internacional, que la gente tenga metas, objetivos compartidos y luego están buscando con responsabilidad compartida también, y de esta forma entonces se puede tener muchas ganancias con el trabajo internacional. Buenísimo. OKRs, metas claras, ¿no, Diego? Apunté acá tu recomendación para hacer un wrap-up más adelante. Cristian, ¿qué nos recomendarías? Claro. Bueno, digamos que del lado de Loco para nosotros es súper importante entender el contexto del mercado al que queremos entrar, ¿no? Entonces, primero que todo, diría yo que es fundamental que se puedan aliar con un partner que les pueda brindar ese servicio y ese conocimiento local antes de empezar a contratar, antes de empezar a siquiera entrevistar, ¿no? Entonces es importante mirar, planear y pues acompañarse de alguien como Dio, en este caso, que nos ha acompañado de una manera espectacular en todos los hires, porque, o sea, queremos evitar cometer un error, queremos evitar un riesgo, queremos tenerlo en cuenta. Muchas veces hay que decidir, ok, podemos contratar en este país versus este, pero entonces, ¿cuál es la legislación local acá? ¿Cuáles son los riesgos en este país versus este país? Entonces, no es algo que se hace de la noche a la mañana, pero a la vez también quiero animarlos y quiero decirles que sí es posible encontrar personas que son un fit cultural con lo que están buscando. En D-Local estamos trabajando en más de 40 mercados y sí hemos podido lograr contratar personas que hacen un match con lo que buscamos, y para nosotros el fit cultural es muy importante. Buenísimo. Claro, al final uno logra tener el mejor talento, ¿no? Cuando empieza a buscar, es más fácil, ¿no? Porque Claro. no estás restricto ahí, estricto a un país o a una ciudad en específico. Entonces, y con mejor talento, mejor organización, y obviamente hay todas estas otras ventajas que habíamos hablado, ¿no? De no ser 24/7 en los casos, abordar nuevos mercados,
entre tantos otros, la diversidad para equipos que tienen que ser más creativos e innovadores. Entonces, acá yo tengo las siguientes 3 claves para la contratación internacional. Ahí Ezequiel, Cristian, Diego, cualquier cosa me interrumpen para aportar, pero creo que lo apunté bien, ¿ya? Entonces, la primera es tener el convencimiento acerca del por qué hacerlo, ¿no? Mucha claridad de por qué vas a dar este paso, qué quieres obtener de ventaja, ¿no? Es un tema de mercado, de talento, de innovación y demás. Luego, buscar las herramientas correctas, ¿no? Entonces, apalancarse de todo lo que está en la tecnología, hacer buenas, son más de 3, hacer buenas contrataciones de líderes, ¿no? Ahí en base a lo que es fit cultural para tener adaptabilidad, ¿no? Y que el líder pueda triunfar. Evaluar los OKRs, ¿no? Entonces, que este equipo que esté remoto sí tenga objetivos y que sean objetivos claros, y recomendaría a corto plazo, ¿no? Ahí quarterly, por lo menos para partir. Y aliarse, ¿no? Entender bien, aliarse con un partner que tenga un conocimiento local, ¿no? También puede ser muy útil a la hora de dar estos primeros pasos. No es lo mismo contratar en un país súper estricto en términos de legislación laboral versus otros que puede ser más favorable. Dicho eso, pasemos a las preguntas, ¿no? Y tenemos varias acá. Entonces, Javier nos pregunta, ¿qué riesgos legales debemos tener en cuenta al contratar a alguien en modalidad contratista y no de empleado? Yo puedo partir. Esta es mi cancha. Bien, bueno, hay varios factores que hay que llevar en cuenta. Dale, Javier, pero haciendo así de una manera más resumida. Primero es entender cuál es el rol de esta persona, ¿no? ¿Qué cargo va a desempeñar? Esta persona, por ejemplo, tiene un horario fijo. Esta persona va a una oficina, ¿no? Todos estos criterios, ¿no? Tenemos que evaluar en relación al rol de esta persona y ver si no estás cayendo en lo que se dice como clasificación errónea. ¿Qué es eso? Decir que alguien que es un empleado en realidad es un contratista. Eso te puede generar problemas legales, ¿no? Ahí tenemos casos en donde con multas altas, ¿no? Pero entender muy bien eso. Si la persona que está como contratista efectivamente podría estar contratada contratista, ¿no? Y ahí hay que considerar rol, país de contratación, que tan favorable es al método de contratación para contratistas, ¿no? Esos son algunos de los principales criterios a la hora de evaluar este modelo de contratación. ¿Dale? No sé si nuestros ilustres panelistas quieren agregar algo más acá o si pasamos a la siguiente pregunta. Bien, vamos a la de César entonces. César nos pregunta, justo me salió otra acá, ¿qué riesgos de compliance han encontrado en sus experiencias contratando freelancers o contractors y cómo lo han gestionado? Sí, a ver, si querés, hago la parte que puedo contar yo, si querés después Michelle, vos también, digo, a ver, nosotros en general lo que hacemos es eso, ¿no? Tenemos dos modelos, pero el modelo principal, el cliente final contrata con Workana, es Workana el que le factura y le presta servicio a esa persona, y al mismo tiempo es Workana el que tiene ese acuerdo de contractors con cada uno de los freelancers, ¿no? Entonces nosotros hoy en día nos manejamos como plataforma en donde cada freelancer acepta los términos y condiciones de la plataforma, y para cada trabajo, para cada job que acepta, hay una orden de servicio donde está especificado el trabajo que tiene que hacer, la duración, el pago, etc. Entonces esas son las dos cosas, si querés, los términos y condiciones y cada job en particular que se acepta. Y si querés a la parte más soft de la pregunta, algo interesante es
en más de 10 años, o en 10 años ya que cumplimos hace poco, la cantidad, para que se den una idea, hay más o menos 100.000 proyectos por año en la plataforma. La cantidad de, llamémoslo, juicios laborales o de cualquier tipo de problema de misclassification, etcétera, es casi cero. Entonces, de cientos de miles de proyectos, tuvimos alguna cosa alguna vez que hubo por un tema, pero en general es muy bajo. Y creo que los factores principales ahí son que la gente que está en la plataforma sabe lo que está haciendo, sabe que es contractor, sabe lo que está, de qué está trabajando y sabe que no hay ninguna manera de que se pueda confundir con un empleado o con otra cosa porque las reglas del juego están claras. También hay una realidad que es una industria, particularmente IT, que es muy diferente a, llamémoslo, algo más blue collar, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde si es un operario de una máquina, y ahí es diferente, porque está en el lugar, tiene un montón de riesgo de que le pasen cosas, etcétera. Entonces, eso es muy diferente, pero en algo más de, llamémoslo, economía del conocimiento, digital o lo que sea, donde estás en tu casa trabajando, sí, se te puede caer el techo de tu casa y que te pase algo, pero digo, los riesgos son diferentes y digo, si estás yendo de tu casa al supermercado a comprar algo y no estabas, digo, está bastante claro que no estabas en el trabajo, ¿no? Entonces entonces hay un montón de cosas y yo no soy abogado y ahí están esos detalles, pero digo, en el ámbito que nosotros nos movemos, de vuelta, la cantidad de cosas que sucedieron fue muy, muy baja y en este tipo de jobs no hay, el riesgo es muy bajo, ¿no? Entonces, si quieres, eso es el resumen por lo menos de mi lado. Buenísimo, Ezequiel. Ahí para aportar, yo creo que esta pregunta está muy relacionada a lo que contestamos hace un ratito, ¿no? La de Javier, que es evaluar exactamente a qué se dedica esta persona. No es lo mismo, como dijo Ezequiel, una persona que está en fábrica versus un trabajador del mundo digital, del conocimiento digital. También, si va a una oficina, el horario de trabajo, las responsabilidades, si es o no representante legal de la empresa. Entonces, son varios factores que hay que llevar en cuenta y bueno, teniendo esto, ¿no? Cuidado, no debiese ser un problema, ¿no? Al revés, contratar freelancers debiese ser una ventaja, ¿ya? Y acá, uno de los errores más comunes que nosotros vimos en Deal es cuando las empresas usan un mismo modelo de contrato directo, ¿no? Entre la empresa y el contratista, pero para varios países, ¿no? Y ahí no es lo mismo, ¿no? No hay reglas distintas del juego en cada uno de los países. Entonces, ahí donde nosotros, ¿no? Deal, entramos para ayudar, que tenemos, ¿no? Más de 200 partners de abogados y uno al seleccionar, que era un contrato entre Chile y Argentina, sale un tipo de contrato. Quiero un contrato para contratistas freelance entre Argentina y Colombia, es otro modelo distinto, ¿no? Entonces, tener en cuenta las leyes, ¿no? Del local, ¿ya? Vamos a la pregunta de Mónica ahora. Cuando se cambia la modalidad de contrato de un empleado que era directo y pasa a un contractor con deal entre la empresa y el colaborador debido a una mudanza de país, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿No? Perfecto. Mónica, caso súper específico ¿no? Pero yo te diría lo mismo, ¿no? Que hablamos ahora con Ezequiel y Javier, es entender bien, ¿no? La condición de cuál fue el motivo, ¿no? Entonces, por ahí me dices que es la propia persona queriendo cambiarse de país, ¿no? Entonces, solo eso ya baja bastante el riesgo y la posibilidad que vengan luego a decirte algo de mal en contra de tu empresa, ¿no? Y en algunos países, por ejemplo, tenemos algunos casos en que la empresa incluso hace una suspensión de contrato, no desvincula a la persona en su país, ¿no? En donde estaba empleado. Entonces, yo creo que cuando estamos hablando acerca de riesgos y legislación, es muy difícil dar una respuesta one size fits all, porque al final hay muchos temas en gris, ¿no? Entonces, ahí si quieres, Mónica, podemos conversar, encantada de conectar y que podamos chequear mejor los detalles de tu situación, pero es manejable, ¿ya? Ahí veo Jaime comentando, ¿no? Reglas claras, sin embargo, es importante hilar delgado
porque si bien son contractor existe la responsabilidad, deal sería el empleador, pero en realidad solo es un intermediario por temas de solidariedad en que están involucradas las empresas donde se desempeña. ¿Cómo lo mitigas? Ya. Entonces, de nuevo, Jaime, acá entra el rol de la persona. Estoy suponiendo acá que tiene responsabilidades dentro de tu organización, ¿no? Y por eso tienes el temor del riesgo. Entonces, acá yo creo que vale entender de nuevo en dónde está esta persona, ¿no? El local en dónde está, cuáles son las reglas del juego allá para ver si no estamos incumpliendo con algo. DIL como contratante asume responsabilidad. Obviamente nosotros tenemos muy fuerte el tema de compliance y no vamos a entrar en un misclassification, ¿no? De decir, oye, esta persona en realidad debiese estar como empleado y vamos a contratar como contratistas. E incluso nosotros te ayudamos a hacer este assessment, ¿no? Para ver si vas por buen camino o si efectivamente no debieras ir por ahí, ¿ya? Entonces, te podemos ayudar en estos casos, Jaime. De todas maneras, yo te invito también a conectar y que podamos conversar ahí de manera más detenida de tu caso específico y así te puedo dar una respuesta mucho más concreta, ¿no? Y no tan generalizada. Así que, pues nada, César ahí también tiene tiempo para... ¿Qué riesgo trae el misclassification? Perfecto, César. El principal y el que más cuidan las empresas es una demanda laboral, ¿no? Ahí yo creo que Cristian también puede mencionar, Ezequiel, porque todos estamos muy conscientes de eso, que es el caso más típico de prejuicio contra, en términos de misclassification, son multas, ¿no? Y también temas de que el gobierno podría decir que si estás contratando a una empresa, a una persona, perdón, como contratista, pero en realidad era un empleado, estás dejando de pagar impuestos, seguridad social, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces hay un tema con el gobierno, digamos, de que no estás pagando los impuestos debidos. Por otro lado, también hay un tema del colaborador que puede reclamar de que este modelo no le da todos los beneficios, ¿no? El modelo de contratista que debiese tener derecho con base en la ley, ¿ya? Entonces, estos son, y todo esto genera multas a veces, ¿no? Prejuicios financieros para la empresa, ¿ya? Entonces, por eso se habla del misclassification y queremos cuidar al máximo posible, ¿no? Nuestras empresas, nuestros clientes, nuestros contra tener algún tipo de problema en relación a eso, ¿ya? Y Michelle, quería agregar otra cosa que es importante, más del lado de HR, que es importante que a medida que crecemos y entramos a mercados nuevos, países nuevos, se haga un tipo de identificar qué requiere ese mercado específicamente y no tener la misma estrategia para todos los mercados, ¿no? Hay que entender cómo se lleva a cabo una contratación en ese país, cómo se lleva el tema a cabo de un despido, cuáles son las implicaciones, cómo se tiene que hacer, cuáles son las reglas, cuál es la normativa para poder evitar todo este tipo de cosas. Y obviamente creo que eso también nos devuelve a un punto, al punto que estaba haciendo anteriormente, ¿no? De poder tener un apoyo legal que vaya acompañando tu crecimiento. Así es, Cristian. Cuando hablamos de este escenario, ¿no? Hay muchas variables a considerar, ¿no? Por eso acá estamos dando una respuesta bastante generalista que es, oye, va a depender del país y de qué tan favorables son las legislaciones, ¿no? La legislación allá, del rol de la persona y de sus responsabilidades y también de las políticas de la empresa, ¿no? No es lo mismo, como dijo ahí Ezequiel, no es lo mismo si tenemos un modelo en que las personas tienen claro y tienen características de trabajo por proyecto versus otro en donde la persona va a una oficina, tiene computador que la empresa le brindó, tiene un correo de la empresa, tiene equipos a cargo. Es un país tipo, no sé, Francia, ¿no? Que es súper estricto
Entonces, ahí vamos poniendo, ¿no? Varios elementos que hay que llevar en cuenta. Entonces, por eso también me pongo ahí a disposición de ustedes para que podamos seguir la conversación. Acá Jaime me pregunta, ¿no? Nos pregunta, o me pregunta, yo creo, ¿no? Que es para Dios. Si pudiesen resumir en 2, 3 oraciones el valor agregado de DIU desde el punto de vista del empleador. En realidad ya estoy hablando demasiado, entonces a los que conocen a DIL, Cristian, por ejemplo, ¿en qué crees que DIL te ha ayudado? Luego es un complemento, ¿no? Claro, claro. Precisamente a entender, o sea, poder contratar a personas sin importar dónde estén, porque eso es lo bueno de DIL, ¿no? Que es bastante global. Y no tener que preocuparse por temas de tener una entidad y no tener que preocuparse de que vaya a ser legal, no porque no se quiera hacer legal, pero hay ciertos requerimientos que el DIL ya tiene el conocimiento y te puede brindar una ayuda personalizada para ese caso específico. Sí, y si querés más en detalle, digo, podés, si tenés que dar 50 personas en 50 países diferentes, de vuelta, sin abrir entidad ni nada, le mandás por deal a cada uno de esos, en unos minutos arma el contrato, se da de alta, y después del lado del empleador, a fin de mes, con un botón, el que tiene que hacer payroll, manda la transferencia a DIL y DIL le paga a esas 50 personas. Digo, eso no hay ninguna forma, o sea, sí hay otras herramientas, pero digo, en DIL está resuelto muy fácil, muy rápido, etcétera. Me encanta, Michelle, porque estamos todos vendiendo DIL y vos no decís nada, así que es el mejor de los mundos. Pero sí, Jaime que sería eso. preguntó, no fui yo. Sí, sí, sí. Jaime, ahí Y, está tu respuesta, y Diego. solamente un último tema, bueno, la facilidad de hacer todo esto, la flexibilidad, el coste más bajo también de no tener la entidad legal en cada país, pero yo diría el compliance en cada país, eso es muy importante. Claro. Y muchas de las preguntas de hoy eran de compliance, ¿no? Súper interesante que estamos, que las startups, ¿no? Y founders y demás estén preocupados con el compliance. Muchas veces yo he visto casos en donde no llevaron eso en consideración, y es un error, diría. Y más encima porque hoy en día no es tan difícil cumplir con las reglas como ahí han dicho, ¿no? Nosotros podemos ayudar en eso, es sencillo, un par de clics y demás. Roberta pregunta acerca de métodos de pago, ¿no? Roberta, a través de DIL se puede pagar a las personas en más de 120 monedas e incluso en criptomonedas, ¿ya? Entonces, si la persona está como contratista, al final es esta persona que va a elegir cómo quiere retirar su salario. Ejemplo, el contrato puede estar pactado en dólares, y a la hora de hacer retiro, puede hacer el retiro en la moneda que quiera. No sé, quiero convertir estos dólares a pesos chilenos puntualmente para hacer mi retiro. O quiero parte hacer retiro en dólares, parte en pesos colombianos, ¿no? Y además las personas pueden elegir también el método de retiro. Entonces hoy estamos integrados con plataformas como PayPal, Payoneer, transferencias bancarias usando el sistema de dLocal. También tenemos una tarjeta de DIU, tenemos Wise, Coinbase, Binance. Entonces hay varios métodos de retiro que el propio contratista puede elegir a la hora de sacar, ¿no? su salario, ¿ya? Sí, puedes elegir la moneda en que vas a pactar el contrato, no hay problema. Y la persona luego puede elegir en qué moneda va a hacer el retiro de su salario, ¿no? Ahí Javier menciona que ha pagado en dólares, ¿no? Y entre otras monedas que desconozco, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Honestamente. No tengo de memoria las 120, Javier, por cierto, ¿ya? Y ahí tenemos tiempo quizás para una preguntita más, así que a ver quién va a ser el más rápido en mandarnos esta pregunta, y con eso ya paso a agradecer nuestros panelistas. Muy bueno escuchar de quien efectivamente ha vivido eso en la práctica y sigue trabajando en modo remoto con equipos internacionales, así que muchas gracias.
Ezequiel, Diego, Cristian, por su aporte, poder darse el espacio para contar un poquito y incentivar a que otras startups puedan tener ahí el mismo trayectoria brillante que han tenido sus empresas, ¿no? No tuvimos otra pregunta, yo creo que está ahí solucionado. Entonces, nada, agradecerles por el tiempo y nada, nos vemos en una próxima. Gracias.